Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en Tesis Tips de la barra programática de Fáctico, periodismo digital. Esta noche vamos a hablar de la investigación narrativa. Entonces, traje a la maestra Sol Díaz Salinas. En un tiempo fue maestra, fue mi alumna. Ahora puedo decirles, pues ya es maestra, ya somos colegas, y se construyó a mi gusto una de las mejores tesis de narrativa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071. Y bueno, aparte tuve la fortuna de su tesis publicar con ella, y tiene un artículo muy interesante que en el transcurso de mañana se los vamos a pasar para que lo tengan. Creo que los libros no los trajimos, ¿verdad? Ahorita pedimos a nuestro staff que nos los pasen, los libros, para tenerlos ahí a la mano. Al menos que los tengan ahí en la sillita, para que nos los vayan pasando cuando los necesitemos. Bueno, ¿por qué no me pasas el equipo, Carlos? Miren, este es el libro no sé si se ve bien ahí. Este es un libro de la Universidad Pedagógica Nacional, publican varios investigadores, y bueno, aquí está la tesis de Sol, muy recomendable para los que estudian la maestría en educación básica, que están un poco empantanados. Pueden entrar a leer el artículo de Sol y bueno, van a tener mucha claridad. Aparte que como maestros, como docentes, hace falta investigación educativa, y me parece que el artículo de Sol es como fundamental en esta área. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de la narrativa y después vamos con Sol. Déjenme contarles que la Universidad Pedagógica Nacional tiene la maestría en educación básica, está ofertada para profesores en activo, y tiene que ver con investigación sobre la propia práctica docente. Algunos dicen que eso no es investigación, otros dicen que sí, hay diferentes paradigmas. Ya lo comentábamos con esto de Thomas Kuhn y los paradigmas. Desde la CAPES hemos estado hablando en tesis narrativa. Miles maneja tres parámetros fundamentales dentro de la investigación narrativa, que es la biografía, la historia y la sociedad. Y bueno, hay una revista que se llama Narrative Inquiry, que es una revista periódica de narrativas. Es complicado un artículo narrativo meterlo en una revista convencional, porque tiene una metodología. Los clásicos para estudiar narrativa es Narrative Study of Life. Son libros, que los primeros libros de los años 50 que comienzan a hablar de la investigación narrativa. Y bueno, estaba muy de moda, platicábamos en el Tesis Tips 3, hablar de la entrevista cualitativa, pero aquí ves la entrevista como que el entrevistado va a ser un narrador, ¿no? Entonces es muy complejo entrevistar a alguien de esa manera, porque uno tiene que hacerse a un lado y dejar que el otro tome como un insight, ¿no? Una voz narrativa, y eso es complejo, no es algo fácil. En 1920, 1930, ya la escuela de Chicago, en DePaul Spencer, los autores son Thomas y Senedic, ya estaban hablando de la experiencia subjetiva de los individuos. Fíjense qué interesante ya hablar de la subjetividad. Generalmente pensamos en la ciencia como algo objetivo, algo de la realidad concreta, pero aquí queremos saber los pensamientos, los sentires, los pensares de la persona que vamos a entrevistar por medio de su narrativa. En 1940, 1950, pues vimos la investigación estadística en la sociología, e hizo a un lado este tipo de investigación narrativa, que después se retomó tiempo después. Sin embargo, pues es importante mencionar que también aquí en los 40 y 50 empieza esto de la investigación social por medio de la estadística, ¿no? Y está el debate de los paradigmas de que pues la narrativa no es ciencia, no es ciencia social, y no debería. Sin embargo, pues ya hay muchas escuelas, y es importante saber pues de dónde surgen
estos paradigmas. En 1940 los antropólogos empezaron a buscar historias que reflejaran la vida cotidiana de la cultura y de la vida de las personas, e hicieron de las familias pobres de los Estados Unidos, ¿no? que viajaban, los mexicanos, The Children of Sánchez, ¿no? Ellos querían, su intención era hacer una narrativa de esta familia sobre la cultura de la pobreza, ¿no? de estas personas que viven en estas áreas. De esta primera escuela, en el 72, surgen 18 volúmenes de narrativa, The American Slaves Narrativa, que es pues las narrativas de los esclavos negros, ¿no? Fueron anotando ahí sus testimonios, y así empezó a surgir una investigación muy interesante. La segunda ola feminista de investigación también pues empezó a hablar de las narrativas personales de las mujeres que estaban en la resistencia, y la idea pues era más entender el significado de las condiciones de vida de la época, resignificando su vida también como un activismo político. No sé tú qué piensas, yo creo que de pronto cuando la investigación se mete a ser activista ya como que pierde un poco, ¿no? Algunas barreras. En 1960, uno de los libros pioneros, la narrativa contemporánea, es la Walewski, Narrative Analysis, Oral Version of Personal Experience. Son entrevistas individuales, entrevistas en grupos focales, es uno de los trabajos más sobresalientes. Déjenme hablarles rápidamente de algunas características de la narrativa. Pues uno sería, antes de empezar a realizar la narrativa de alguna persona o algún informante, tendríamos que ver la orientación que tiene que ver con el actor, el tiempo, el lugar y la situación, poner en contexto. El nudo es la acción, lo que hace este personaje que va contando. La evaluación, cuál es el compromiso que tiene, cuáles son los significados que tiene el personaje con la historia o la acción que va contando. El desenlace, que es el resultado de la acción, y la coda, que es regresar al presente y hacer el enlace de la narrativa. Eso me parece fundamental. La narrativa, hay una definición muy bonita que dice: la narrativa es la creación de significado en retrospectiva, la configuración o el ordenamiento de la experiencia pasada. La narrativa es un modo de comprender las acciones propias y las de los demás. Podríamos también tomar en cuenta la narrativa desde la psicología, que trataba de sacar estas narrativas de los informantes para conocer su identidad, los procesos identitarios, un trabajo muy interesante de la psicología, o de la calidad de vida de las personas y su salud mental. También tenemos, a mí me fascina esta parte de la etnografía narrativa, me parece que es fundamental. Me encantaría que el UPN metiera etnografía narrativa, me parece que ese sería el futuro. Number of Dice, es una investigadora, Mernoff, se apellida, y ella hace la narrativa de un sastre. El sastre se llama Samuel Goldman. La autora analiza la propia subjetividad, así como la relación de aquellos con las que estudia. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es la diferencia en la narrativa etnográfica? Pues que yo saco la historia de vida de ella, pero también lo que yo estoy sintiendo en ese momento, y eso también lo empiezo a registrar. Fíjense que el sastre que sacó la narrativa a esta investigadora, pues murió a media investigación. Y dentro del trabajo de la investigadora, ella escribe una conversación imaginaria y hace unos supuestos que vienen en la investigación. Entonces es sumamente interesante cómo la subjetividad puede irnos en estas dos áreas. También está la autoetnografía, que ya va más allá de que yo la escuche a ella y escuche mis percepciones, sino para hacer el aporte analítico de mí mismo, ¿no? Sobre mis interacciones también, interpretar las narrativas. Bueno, es todo un arte, vamos a decirlo, aparte de investigación, y muchos investigadores de la autoetnografía pues también se han expresado en obras de teatro y en poemas. Déjenme decirles que una investigación que surge de la narrativa, que ha influido en nuestra
vida cotidiana como una forma de protesta, pues son los monólogos de la vagina, ¿no? Los monólogos de la vagina es una investigación que saca diferentes perspectivas de mujeres en cuanto a su sexualidad, y después pasa a teatro, y eso es interesante cómo la investigación puede ir hacia otros lados. Déjenme cerrar pues que nosotros en la etnografía o los que están acostumbrados a la investigación educativa, generalmente, si ven este tips 3 también, la entrevista cualitativa, tenemos que la investigación, o sea, la transcripción de la narrativa, si fuera una entrevista normal cualitativa, ¿qué haríamos? Pues categorizamos, ¿no? Decimos, esta es categoría de currículum, categoría de perspectivas, categoría de esto, y vamos organizando los tópicos. En la narrativa es algo mucho más profundo porque tienes que hacer un proceso reflexivo, y generalmente, no en el caso de la narrativa que nos va a contar la maestra, tendrá que ver con, bueno, vamos a leer las narrativas 4 o 5 veces y vamos a buscar relaciones entre las diferentes narrativas de un solo sector, y eso lo vamos a reflexionar con nuestros objetivos y nuestra pregunta de investigación para empezar a construir. Entonces parece que la narrativa no busca esta tipificación, esta categorización, sino dejar expresar el decir del otro, su subjetividad, y en esto se sitúa en el centro de diferentes autores. Me llamó la atención en este libro que tengo de Denzin, ya para cerrar les quería compartir, bueno, pues que dentro de la investigación narrativa existen voces narrativas, ya cuando vas a redactar la parte final, y una de las voces que se puede utilizar es la voz de autoridad, autoritativa, ¿no? Que es cuando ya, por ejemplo, en la psicología se hacen alternativas y yo como narrador autoritario, experto en la materia con la teoría, empiezo a redactar los resultados. El otro puede ser la voz de apoyo, como por ejemplo la biografía, la narrativa de Rigoberta Menchú, un trabajo muy famoso. Pues se le da la voz a Rigoberta y el investigador trata de no meterse, de no ser invasivo. Y la voz interactiva, que es donde se está combinando la perspectiva teórica del escritor y del investigador con la del autor. Entonces, bueno, dentro de esto la narrativa ha servido para dar voz a los marginalizados, que es algo bastante interesante. Y bueno, en la Universidad Pedagógica Nacional, en la maestría en Educación Básica, se utiliza la narrativa desde el diario docente, desde el relato de los alumnos, y bueno, hay una serie de instrumentos donde el objeto de estudio deja de ser externo, un debate epistémico, y se vuelve uno mismo, uno se investiga, ¿no? Uno de los principales autores es Marilyn Cochrane, autoras, y bueno, está Tardif, un francés, una investigación muy interesante. Y quiero dejarlos con Sol para que les cuente más o menos cómo es el proceso de esta investigación que se hace en educación. Bueno, pues buenas noches, gracias por la invitación. Les voy a contar mi experiencia con respecto a la investigación narrativa. Preparé como una serie de puntos que voy a abordar para que pues, sea un poco más simple. Lo primero que anoté es lo que es el paradigma investigación hecha por docentes. Entonces tenemos que entender qué es la investigación hecha por docentes. Este es un paradigma que realmente no tiene tanto tiempo que ha surgido, sin embargo ya se planteaba el hecho de que los docentes debíamos ser investigadores. Yu menciona en el libro de Dentro Fuera, de Gordon Light, que los problemas de la educación no se resolvían al saltar de técnicas pedagógicas de una a otra, y que esos problemas se iban a resolver cuando los docentes fuéramos conscientes de nuestra práctica profesional y generáramos teorías emergentes que nos permitieran resolver esos problemas. Entonces ya tenemos un antecedente, y es Marilyn quien más adelante retoma todo ello y hace toda una gran investigación y fundamentación acerca de lo que es la investigación hecha por docentes. Entonces esta investigadora refiere que los docentes
generamos algo que ella denomina conocimiento local. El conocimiento local se refiere al conocimiento que los docentes pues generamos a partir de las investigaciones que realizamos en nuestra aula. Ese conocimiento nos permite resolver los problemas de nuestra aula, bueno, más que nada de nuestro ejercicio profesional. Entonces, este paradigma de investigación tiene dos características fundamentales. La primera es que el docente juega un doble rol. Deja de ser es docente y es investigador al mismo tiempo. Entonces, ese paradigma, por ello mencionaba el maestro Cristian que hay como que cierto recelo en que si es investigación o no lo es, pero bueno, en lo particular considero que es precisamente esa característica la que le da como ese plus a la investigación, porque muchas investigaciones en el ámbito educativo toman al docente como un objeto, pero solamente es un objeto, no se prioriza el papel que el docente tiene. Entonces, en este tipo de investigación, el docente lleva la batuta, es el investigador y a la vez es el docente. Entonces, de ahí yo creo que el nombre del libro de Afuera, de Cochrane y Lai, el docente, digamos, juega, está dentro del aula, pero también está afuera, analizando lo que ocurre en ella. Entonces, esa es una de las principales características, ¿no? El docente juega un doble rol, es docente y es investigador, entonces es objeto de estudio al mismo tiempo. Y la otra característica es que esta investigación, ese tipo de investigación está fundamentada en lo que son los documentos personales. Hay también una serie de autores que respaldan lo que es el uso de documentos personales en investigación. Uno de ellos es Ricoeur, que menciona que los documentos personales pueden ser considerados cuasi individuos y que la interpretación y el estudio de ellos genera conocimiento y por lo tanto lo que se genera es ciencia. Entonces, esta investigación se basa en los documentos personales. En lo particular, yo trabajé con lo que fue mi diario de clases y mi narrativa autobiográfica. Cuando estuvimos cursando la MEC, varios compañeros pues iban a utilizar otros instrumentos de recogida de datos, había videograbaciones, grabaciones de audio, viñetas narrativas, en fin, había diferentes instrumentos para recoger esa información. Pues yo elegí lo que es el diario de clases y la narrativa autobiográfica. Ok, entonces, el segundo punto que vamos a abordar es precisamente los instrumentos de recogida de datos. Hay fundamentación de lo que es el diario de clases en el libro de Fuera, de Cochrane y Lai. Está el libro de Zabalza, diarios de clase, hace una clasificación de los tipos de diarios de clase de los docentes. Y bueno, en mi experiencia personal, cuando empecé a escribir el diario de clases, yo no soy docente de formación, yo estudié una licenciatura, yo soy nutrióloga, y bueno, por azar del destino, presenté el examen, gané la plaza y llegué a lo que es cuando una vez estado como docente en una secundaria técnica. Entonces, pues en el afán de mejorar mi práctica, comencé a estudiar la maestría. Y bueno, llego a la escuela y digo que hay que empezar a hacer el diario de clases. Lo primero que nos dicen es que hay que empezar a escribir nuestro diario. Pues realmente yo no sabía nada de eso porque, pues, de hecho era la única del grupo que no era docente de formación y sinceramente no sabía nada de eso. Entonces, no sabía qué escribir, realmente no sabía. Empecé escribiendo como que lo que pasaba en la clase, no, hoy llegué temprano, los alumnos se portaron mal, reporté a 2 o pasó aquello, ¿no? Después, con el transcurso de los días, me di cuenta de que el diario pasó a ser como que una herramienta que me permitía desahogarme de lo que pasaba en mi aula. Yo sabía que pues, no era como que la mejor docente, ¿no? La mejor maestra, pero no sabía cuáles eran los problemas que yo tenía, no podía nombrarlos. Entonces comencé a redactar en mi diario lo que pasaba, o sea, con diálogos y todo, y cargados de emociones. Eran descripciones que estaban cargadas de emociones. Estaba molesta por algo que hacían mis alumnos, estaba enojada porque algo no salió bien, estaba frustrada porque en el día no me fue bien en clases. Bueno, entonces mi diario está cargado de muchas emociones, muchas vivencias, experiencias y situaciones que tuvieron lugar en mi salón de clases.
Entonces, al principio yo culpaba, ¿no? Decía, pues, mis alumnos son mal educados, o mis alumnos no obedecen, o mis alumnos no. Pero pues posteriormente me di cuenta que realmente como que el problema era yo. Escribí, hasta que llegó el momento que nos dijeron, bueno, hay que comenzar a analizar el diario de clases. Y lo leo. Entonces, cuando comienzo a leer mi diario de clases, me doy cuenta de muchas situaciones que cuando las escribí, no las percibí. Hay un autor, Bastrech, aquí está. Este autor habla de que el primer paso para transformar nuestra práctica es un proceso de acercamiento-distanciamiento. Podríamos entender el acercamiento como el proceso en el que vivimos y escribimos lo que nos ocurre, y el distanciamiento como el proceso en el que leemos y analizamos lo que ya hemos escrito. Entonces, realmente sí hay como que, no sé, un cambio. Ese es el doble rol que jugamos. Primero eres tú el objeto de estudio que describe lo que pasa, y después eres el investigador que lee lo que pasó en su momento y te das cuenta, percibes situaciones que no percibías cuando las escribiste. Entonces, esa fue mi experiencia con el diario de clases. Saqué muchísima información de él. No escribí diario, por supuesto, escribí cuando tenía problemas. También aprendí a escribir situaciones satisfactorias, cosas buenas, digamos, no solo estaba plagado de lo que hice mal, sino también lo que hice bien. Pude reconocer lo que hice bien y también lo plasmé y me sirvió para la investigación. El otro instrumento de recogida de datos también es la narrativa autobiográfica. Pues a los compañeros que estudiamos en la MEP, sabemos que hay un módulo en el que nos piden empezar a escribir, y lo hacemos en tres dimensiones: la personal, la educativa y la profesional. Entonces, en un principio, de igual manera, pues no entendía ni no sabía como para qué tenía que escribir mi vida, las escuelas por las que había pasado, mis experiencias como docente, bueno, pero en fin, lo escribí. Entonces, las situaciones que vivimos, las experiencias que tenemos, definen nuestra personalidad. Entonces, llega un momento en el que tengo que analizar mi libro de clases y entrelazarlo con una narrativa autobiográfica. Y eso nos lleva a lo que es el tercer punto, que es el análisis y la reflexión. Entonces, lo que hago es agarrar mi diario de clases y comenzar a leerlo todo. Y empezar a identificar situaciones problemáticas, primero problemáticas, ¿no? Que si yo tenía muchos problemas con mis alumnos, para mí ellos se portaban muy mal, para mí eran mal educados, para mí no me respetaban, ¿no? Pero todo era hacia ellos, no veía lo que yo hacía como docente. Y empecé a identificar lo que Renaud define como hábitos. Los hábitos son acciones que nosotros realizamos, que nos exoneran de reflexionar cuando no es posible y que generan ciertas actitudes o acciones que hacemos ante situaciones similares. Entonces, empecé a identificar los hábitos. Yo ni había empezado a escribir mi diario una tarde cuando me puse a analizar que tenía un hábitos que ni siquiera me daba cuenta, no pasaba por mi mente, no lo había reflexionado. Yo llegaba a la escuela y a las 7 de la mañana, siempre estaba antes de las 7. Y llegaba, dejaba mis cosas y empezaba a anotar en el pizarrón el tema que íbamos a abordar, la fecha y el tema, ¿no? Entonces, en ese transcurso tocaban el timbre y muchos de mis alumnos estaban fuera del salón. O sea, aunque yo ya estuviera dentro del salón, ellos llegaban, dejaban su mochila y salían, y así. Estaban fuera y yo estaba escribiendo, sonaba el timbre y ellos estaban afuera, ¿no? Entonces, yo lo que hacía era dejar de escribir, pararme en la puerta y llamarlos, así como de, muchachos, ya tocaron, vénganse, vamos a trabajar. Y era todos los días, y a veces entre clases, o sea, después del receso, por ejemplo, dejaban su mochila y salían, y yo los llamaba. Entonces me di cuenta de que tenía ese hábitus, la chicharra de la escuela no cumplía la función, o sea, la cumplía yo, y mientras yo no salía a llamarlos, los muchachos no entraban a la escuela, no entraban a la salón, perdón. Entonces, cuando lo detecté, entonces pues comencé a modificar y dejar de hacerlo, ¿no? Dejé de hacerlo, y así identifiqué muchos hábitos. Yo tendía incluso a como que a inventar a mis alumnos, a señalarlos,
pues sí tuve, eso me frustraba, pues no sabía qué pasaba realmente en mi aula, pues sí tenía problemas. Entonces comencé a revisar todas esas situaciones y las remarqué y dije, bueno, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa. Y después, este autor Bastreich, que mencionaba hace rato, William Bastreich, tiene una serie de pasos que nos guían en el proceso de transformación de nuestra práctica, ¿no? El primero, parte de ello, el que les mencioné, es el acercamiento y distanciamiento. Él habla de que debemos escribir lo que acontece en nuestra aula. Después menciona que debemos tomar cierta distancia para analizar lo que acontece, y menciona también que debemos no solo analizar el hecho, sino lo que hay alrededor de él. Si por ejemplo yo le dejo a mis alumnos que hagan una tarea y pues se paran y están papaloteando por otro lado, bueno, porque ya no están haciendo la tarea, o sea, yo ya cumplí, ellos no lo están haciendo, bueno, ¿qué pasa? Porque el alumno no se siente a trabajar, la actividad no le llama la atención, no se siente interesado, no le agrada. Entonces eso es como que lo que hay alrededor de esa situación. Y entonces vamos a otro análisis, pues más allá de lo que ocurre en esa situación. Yo comencé a analizar lo que pasaba en mi aula, y bueno, empecé a como entrelazar las situaciones, hice como clasificaciones, categorías, digamos, de lo que acontecía en mi aula, ¿no? En qué momento yo me sentía frustrada, bajo qué situaciones, en qué situaciones yo tendía a gritar porque había momentos en los que gritaba. En qué situaciones yo gritaba, en qué situaciones las acciones que yo realizaba, los hábitos que yo realizaba, y pude identificar también mi dilema como docente, ¿no? Entonces, también Zabalza habla de los dilemas. Los dilemas son situaciones bipolares o multipolares que se nos presentan en el ejercicio docente, y muchas veces nos inclinamos hacia uno de los polos sin ser siquiera conscientes de ello. Entonces, cuando yo inicié en el servicio como docente, por la experiencia que tenía por mis docentes, decía, no, pues voy a ser una docente buena, que pueda comprenderles, que pueda apoyarlos, que pueda ayudar a mis alumnos, me voy a preparar, me voy a esforzar, no les voy a gritar, ¿no? Porque pues, yo tuve maestros muy estrictos, ¿no? Yo vengo de una escuela tradicional, entonces yo no quería eso. Y de repente me veo así como que en medio de la clase y gritándoles a mis alumnos, ¿no? No nada como mis maestros, ¿verdad? Pero sí les gritaba, pues, y a veces yo sentía que era un tanto agresiva. Cuando ya lo reflexioné, pues, fue un tanto agresiva. Entonces, identifiqué mis hábitos, mis dilemas, comencé a revisar todo ello, y bueno, comencé a leer autores que hablaban sobre todo ello. Es Tardif, me parece, quien menciona que tenemos una teoría, el uso de una teoría profesada como docentes. Entonces, decimos, yo soy una maestra buena, yo soy una maestra responsable, yo soy una maestra, no sé, que quiere ayudar a sus alumnos, y de repente lo que realmente hago es estar en medio del salón pintándolos porque no hacen lo que les pedí. Entonces hay una discrepancia entre lo que digo que soy y lo que realmente hago. Y de eso te das cuenta ya que estás analizando tu diario de clases. Y el diario de clases te lleva a la vez a revisar qué es lo que hace que tú actúes de esa manera. Es uno de los últimos puntos que menciona este autor, Bastreich, que debemos de recurrir a lo que es nuestra narrativa autobiográfica para identificar por qué realizamos esas acciones. Entonces, pues, de hecho, ni siquiera tienes que leerla porque tú sabes lo que escribes de tu vida, y hay puntos en los que dices, bueno, yo soy así porque en mi escuela aprendí a hacer esto, yo soy así porque en la formación en mi casa me enseñaron esto, y a veces no nos damos cuenta. Bolívar menciona que los docentes personificamos nuestra enseñanza de la misma manera en que los alumnos personifican su aprendizaje. Nuestra enseñanza, nuestro ejercicio profesional está impregnado de nuestra personalidad, de lo que nosotros somos. Entonces mis características van inmersas en mi enseñanza. Entonces cuando yo leí las ciertas situaciones dije, bueno, o sea, ¿por qué les grito, no?
bueno, me di cuenta de que intentaba ser un tanto estricta porque yo recibí una educación estricta en casa y en la escuela. Y intentaba también ser comprensiva con ellos porque tuve maestros que pues, definitivamente no lo fueron y yo quería eso para mis alumnos. También me di cuenta de que intentaba imponer una educación tradicional completamente y bueno, ya no, como que los tiempos ya no son para hacer para aplicar una educación completamente tradicional, así de dedito, repite, memoriza, no, entonces, pero porque yo aprendí así y pensaba que mis alumnos iban a aprender de la misma manera. Entonces, cuando me di cuenta de todo ello, pude identificar cuál era el problema que había en mi aula y por qué esa situación. Lo que es todo ello se ve en el punto que puse acá, en el análisis de reflexión. Cuando nosotros leemos nuestro diario, lo enlazamos con nuestra narrativa autobiográfica y percibimos lo que hacemos en el aula y nos empezamos a cuestionar ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Y empezamos a decir, bueno, creo que pude haber hecho esto y hubiera dado un mejor resultado. Entonces comenzamos un proceso y generamos información que nos va a permitir más adelante modificar y mejorar nuestra práctica. Bien, entonces yo detecté el problema, trabajé con algunos esquemas donde describo ahí cuáles son mis hábitos, cuáles eran las respuestas de mis alumnos ante esos hábitos, la situación, describo también cómo es el ambiente en mi aula, las características de mi aula, la función precisamente de los documentos personales es que describan, que nos brinden una imagen de lo que ocurre, bueno, en el caso de los docentes, de lo que ocurre en nuestra aula, nos permitan nos brinden información, nos dibujen, pues, cómo es esa aula realmente, ¿no? Cuando tú ya la lees posteriormente, entonces pasas a ser investigador y dices, bueno, o sea, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿No? Y entonces entramos a un proceso de reflexión. Yo detecté mi problema, bueno, una serie de problemas, aparte de que manejaba mi docencia en dos polos, era como que de repente era como que muy histérica, y me sentaba demasiado estricta, y de repente era como muy condescendiente, no les perdonaba, sino que dejaba pasar situaciones que no debí dejar pasar y que confundía a mis alumnos en cuanto a los límites que debían existir entre ellos y yo. ¿Hasta qué punto podían ellos, por ejemplo, acercarse a mí y tocar las cosas del escritorio? Ese era un problema que yo tenía, se paraban y tocaban, jugaban los papeles, los rayaban, los pintaban, y yo no me explicaba por qué. Entonces, y a veces no quería dejarlos porque pensaba que querían estar cerca de mí, o niños de secundaria, de primer año, ¿no? O las niñas, sobre todo niñas, que se acercaban, platicaban conmigo y comenzaban como que agarrar el lápiz, agarrar los sellos, cosas así, y tocaban las cosas. Y ya hubo un momento que me molestaba, pero no sabía qué hacer ante la situación. Entonces, eso lo percibimos más adelante y yo me di cuenta de que confundía a mis alumnos. De repente era como de que sí, soy complaciente, te entiendo, no te reporto, y eso permitía que me faltaran al respeto. Y luego era como que les gritaba, los regañaba, no había como un límite establecido, no teníamos una buena relación que debíamos tener entre docente y alumnos, ¿no? Entonces, esa es una de las características de mi didáctica, que era pues, muy similar a la que recibí por parte de mis maestros. No era no sé, me faltaba como que modificarla, cambiarla, atraer a mis alumnos. Hay autores que mencionan que los docentes debemos motivar a nuestros alumnos, que debe existir un punto de apoyo para que el sujeto se sienta atraído hacia la educación. Entonces, ese punto de apoyo es la motivación. Las actividades que les pongamos deben motivarlos para que ellos las puedan trabajar, ¿no? Entonces, pues yo no tenía eso
Y una vez que detecté todo ello, bueno, dije, bueno, esto es lo que me tiene tan frustrada y me tiene tan mal, y por eso no me siento bien. Pues yo sentía que le echaba muchas ganas y planeaba y leía, investigaba, pero a la hora de trabajar con mis alumnos, o sea, nomás no, lo que yo quería que ellos aprendieran o me demostraran que habían aprendido, pues no pasaba, ¿no? Y eso pues, sí me frustraba un poco. Entonces, una vez que ya detecté mis problemas y todo eso, bueno, viene la parte de la intervención, ¿no? En mi caso, lo que yo trabajé, lo que yo hice fue buscar una teoría que me permitiera trabajar con mis alumnos, ¿no? Y bueno, llegué gracias a mi director de tesis, que me puso en contacto con el doctor Britos, un maestro que trabaja en la UNAM, tiene una plataforma y todo para trabajar con sus alumnos. Entonces él nos dio un taller, nos impartió un taller junto con otras compañeras, y nos empezó a explicar sobre la teoría de Vygotsky, ¿no? Entonces, en la teoría de Vygotsky, el entorno es muy importante para el logro de los objetivos. El entorno funge un papel muy importante para que el alumno pueda desarrollar las habilidades que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, nosotros abordamos toda la teoría de Vygotsky, nos centramos en lo que es las zonas de desarrollo próximo, ¿no? Cómo llevamos a un alumno de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo potencial. Vygotsky menciona que las zonas de desarrollo próximo se definen como la distancia que existe entre la capacidad de solucionar un problema de un alumno de manera independiente y la diferencia entre la capacidad de alcanzar la solución de ese problema, pero acompañado por un experto. Un experto que puede ser un mismo compañero de su clase, que puede ser un familiar, papá, mamá, un primo, un abuelito, y en el caso de nosotros, el experto pues, que debe ser el docente. Entonces nosotros fungimos como guías para el alumno. Digamos que le hacemos esos andamios que permiten al alumno transitar de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial, ¿no? Nosotros trabajamos con ello, el doctor Brito nos explicó toda la teoría, nos centramos en ello y bueno, comenzamos a trabajar, a aterrizar todo ello y lo llevé a una unidad para trabajar con mis alumnos, o sea, cambiar totalmente la didáctica, ¿no? Entonces, lo primero que fue mi objetivo general de aprendizaje. ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan? ¿Y cómo lo voy a lograr? Entonces, el cómo lo voy a lograr son mis objetivos específicos de aprendizaje. Entonces, puedo tener 8, 10 los objetivos de aprendizaje específicos que yo vaya a necesitar que me permitan alcanzar el objetivo general de aprendizaje. En esta teoría es bastante grato cómo se enlazan y se relacionan los conocimientos que vamos desarrollando en el alumno. Primero tenemos que partir de los aprendizajes previos del alumno. De ahí nos anclamos, ¿no? Para que podamos construir el conocimiento que deseamos. Y entonces formulamos lo que es nuestro objetivo específico de aprendizaje número 1, que debe ser base para el objetivo de aprendizaje número 2, y a su vez para el 3, y así sucesivamente hasta llegar al objetivo general de aprendizaje. De la misma manera, las sesiones en las que yo voy a alcanzar cada objetivo específico deben estar enlazadas entre sí. Lo que abordé en la primera sesión va a generar un producto que voy a continuar trabajando en la segunda sesión y en la tercera sesión y que me va a permitir alcanzar un objetivo específico de aprendizaje, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros establecemos, digamos, el camino y el alumno transita de sus aprendizajes previos hacia un aprendizaje que nosotros deseamos que construya. Yo trabajé de esa manera con mis alumnos y sinceramente tuve una muy buena experiencia. Los hice partícipes de lo que es su proceso educativo. Ellos prácticamente, y fue muy sencillo para mí también, bueno, trabajé todo ello, pues todo eso,
y las actividades, lo que ellos debían hacer, los guié y todo lo hicieron ellos. Yo regresaba, los guiaba, les decía, bueno, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y tuve, la verdad, tuve muy buenos resultados. Al final de cuentas, como trabajó en una secundaria técnica y abordamos tanto teoría como práctica, entonces lo primero que hicimos fue abordar la teoría y finalmente lo llevamos a la práctica, a la elaboración del producto, ¿no? Hicieron un estudio de mercado, presupuestos, todo, y finalmente ejecutaron todo el proyecto y bueno, los resultados fueron bastante gratos. Los alumnos se mostraron motivados, los trabajos estuvieron muy bien elaborados y finalmente lo que fue la evaluación tenía que evaluar el resultado de mis alumnos. Así como mi didáctica cambió, también tenía que cambiar la evaluación, ¿no? Cómo los iba a evaluar, no podía ser de la misma manera. Entonces eso me llevó a lo que es la evaluación auténtica, que menciona Pilar Barriga, la enseñanza situada. Y bueno, esta evaluación auténtica difiere de la evaluación tradicional, que está centrada en las cualidades. Las cualidades que yo deseo que mis alumnos desarrollen o posean, ¿no? Y nos presenta como herramienta bastante práctica lo que son las rúbricas, ¿no? Estas rúbricas nos permiten identificar cuáles son las cualidades que yo deseo que en mi desarrollo y establecemos ciertos como niveles o escalas, ¿no? En qué medida los alumnos desarrollan o poseen dichas cualidades y a la vez podemos asignar un valor numérico. Entonces, como que nos permite identificar las cualidades y a la vez asignar un valor numérico, que es lo que pues, a nosotros nos piden como docentes, tenemos que evaluarlos en términos numéricos. Entonces, trabajé con rúbricas para cada uno de los productos, diseñé rúbricas que me permitieron establecer los niveles que mis alumnos alcanzaban, los niveles de desempeño que mis alumnos alcanzaban en los trabajos que realizaban, ¿no? Entonces, pues esa fue mi experiencia. Yo trabajé con el aprendizaje basado en proyectos, pero Frida Díaz Barriga menciona también el aprendizaje basado en problemas. Incluso tuve la oportunidad de diseñar uno para trabajar con mis alumnos de tercero, pero me faltan hacer modificaciones y no lo puse en mi tesis. Entonces, pero para experimentar es bastante bien. Entonces, la ventaja es que nos permite modificarlo. La teoría es esa, la de Vygotsky, la que nosotros trabajamos, pero podemos trabajar de diferente manera y adecuar y hacer como el caminito, construirlo para que nuestros alumnos puedan transitar por él. Entonces, pues esa fue mi experiencia en lo que es mi trabajo, esa fue en sí mi tesis.